La viscosidad es una de las principales características de los líquidos y se refiere a la resistencia que presentan los líquidos a fluir. Mientras más viscoso sea un líquido, más tiempo tarda en fluir y viceversa. Además, cada líquido tiene una rapidez de fluido distinta. La viscosidad de un líquido suele disminuir cuando aumenta la temperatura. Los líquidos con fuerzas intermoleculares fuertes son más viscosos que los que tienen fuerzas intermoleculares débiles. Un ejemplo es que existen diferentes tipos de viscosidad en los aceites que se utilizan en los carros. Cuando el carro está más usado, se tiene una viscosidad mayor. La superficie de cualquier líquido se comporta como si sobre ésta existiera una membrana. A este fenómeno se le conoce como la tensión superficial. La tensión superficial de un líquido está asociada a la cantidad de energía necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. Pero, ¿por qué se produce la tensión superficial? Conocemos que la tensión superficial de un líquido se puede decir que es la contracción de la superficie de los líquidos en contacto con otro material. Las moléculas de agua se dividen en dos, las internas y las superficiales. Mientras que las moléculas internas están interactuando con otras millones de moléculas de agua a sus alrededores, por lo tanto, la fuerza de atracción de las moléculas que están en la superficie tienen una fuerza de atracción mayor que las moléculas que están en el interior del líquido. Esto se debe al aumento de las fuerzas intramoleculares de esas moléculas que están en contacto con la superficie, y por lo tanto se crea una tensión que crea un tipo de lámina en la superficie que provoca que los cuerpos se muevan con mayor dificultad. Por eso se ven objetos más densos que el agua y aún así no son capaces de romper la tensión superficial. Los insectos son un claro ejemplo de que esto se cumple. Las patitas de los insectos se sostienen sobre la superficie sin moverse, pero tampoco sin hundirse. Otro fenómeno causado por la tensión superficial es la formación de gotas, debido a que las moléculas de agua naturalmente tienden a minimizar su energía, y la forma más eficaz de hacer esto tiene una forma esférica, porque es la forma que brinda la menor área o superficie por unidad de volumen. Los líquidos tienen la habilidad de moverse en contra de la gravedad sobre un sólido. Este fenómeno es observable en los árboles o plantas que desde las raíces reciben el agua hasta sus pétalos. Dicho fenómeno se llama capilaridad y es posible gracias a la combinación de dos fuerzas, las cuales son las cohesivas y las adhesivas. Las cohesivas son aquellas que existen por la atracción entre las moléculas de la misma sustancia. Por otro lado, las adhesivas son aquellas que existen por la atracción entre el líquido y el sólido. Sin embargo, para que la capilaridad exista, las fuerzas de adhesión deben ser más fuertes que las de cohesión, tal que el líquido tienda a estar más cerca del sólido que de sí mismo. La presión vapor es la presión de un sistema cuando el sólido o líquido se hallan en equilibrio. Esta propiedad se incrementa cuando la temperatura aumenta y cuando la temperatura baja, la presión de vapor decrece. Por otro lado, cuando las fuerzas intermoleculares disminuyen, la presión vapor incrementa, ya que las moléculas, al estar menos unidas entre sí, generan más energía cinética. Respecto a la presión vapor de un líquido, se puede afirmar que esta es una propiedad que depende del líquido y que siempre aumenta con la temperatura, mientras que la presión vapor es totalmente independiente de la cantidad de líquido.